Soñé que la ciudad estaba dentro del más bien muerto de los mares muertos. Era una madrugada del invierno y lloviznaban gotas de silencio. Sí. No más señal viviente que los ecos de una llamada a misa en el misterio de una capilla oceánica. A lo lejos, de súbito, me sales al encuentro, resucitada y con tus guantes negros. Para volar a ti le dio su vuelo el Espíritu Santo a mi esqueleto. Al sujetarme con tus guantes negros, me atrajiste al océano de tu seno y nuestras 4 manos se reunieron en medio de tu pecho y de mi pecho, como si fueran los 4 cimientos de la fábrica de los universos. ¿Conservabas tu carne en cada hueso? El enigma de amor se veló entero en la prudencia de tus guantes negros. Oh prisionera del Valle de México, mi carne, mi urna, de tu ser perfecto, quedarán ya tus huesos en mis huesos y el traje aquel con que su cuerpo fue sepultado en el Valle de México y el figurín aquel de pardo género que compraste en un viaje de recreo. Ramón López Velarde, El sueño de los guantes negros. Desde hace mucho tiempo he querido compartir con ustedes la historia, mi gusto, mi amor, mi pasión por Ramón López Velarde, el poeta nacional de esta mi patria. El poeta que ha sido llamado como único en su género. El poeta que ha sido más estudiado en Francia, en donde se encuentran sus mejores libros y sus mejores exámenes de su poesía, de la manera en cómo él rimaba, de lo que él quería decir, porque Ramón López Velarde es un grande entre los grandes. De Ramón López Velarde en México se conoce un estudio que escribe Javier Villaurrutia llamado El León y la Virgen, en donde en su prólogo se lee: nunca tan erótico como cuando es religioso y nunca, nunca tan religioso cuando es erótico. Y esto resume de alguna manera esta dicotomía a la que se va a enfrentar López Velarde en su vida. Una vida maravillosa que ha sido poco estudiada, de la que existen además pocas biografías y de la que yo soy una apasionante amante de López Velarde y de su vida. Él nace en el siglo XIX en Jerez, en Zacatecas, que es su tierra original. Su padre y su madre tienen más o menos 10 hijos, eh, de los cuales su papá era doctor, eh, tenían una posición adecuada y Ramón, desde muy pequeño, se mueve en esta provincia jerezana, en donde todo tiene ese pequeño olor a azar, ese olor a las antiguas cartillas de baile, donde las señoritas daban sus danzas y las iban anotando, en donde hay ese pequeño rumor al caminar de las faldas de las mujeres que apenas y enseñan el huesito de los tobillos. Allí es donde Ramón se llena de color en su vida y su infancia está llena de esos recuerdos de su Jerez tan provinciana, con aquellas pequeñas tiendas de parafina y seda, con aquellas paragüerías
y aquellos maravillosos, maravillosos polvorones y reposterías que hacían en su natal Jerez. Sin embargo, la vida de Ramón lo lleva por la pasión carnal, por el erotismo que se desarrolla en él de manera muy temprana, al igual que una vocación sacerdotal. Esto es lo que lo hace confundirse y no saber durante muchos años más que expresar esta dicotomía dentro de su poesía, a la vez que es terriblemente erótico, es profundamente pasional respecto a todas las cuestiones religiosas. Es allí donde Ramón conoce los intentos de llegar a ser cura y sin embargo no logra vencer los pecados de la carne y, e indudablemente va conociendo todos esos recursos amatorios a través de prostitutas que pasaban por Jerez. Esta es la verdadera historia de uno de los grandes poetas del mundo y el mejor poeta en México, me atrevería yo a decir. Y esto es precisamente lo que lo lleva a, a enamorarse de un personaje que él llamará Fuensanta, que es Josefa de los Ríos, que era bastante más grande que él, bastante más grande, sin embargo, él se enamora de Josefa porque le gusta enamorarse de imposibles para él mismo lastimarse y generarse esa conducta en la que él se siente desgraciado, en la que además se siente pecador y de la cual tiene que salvarse, incluso utilizando cilicios que lastimaban su cuerpo para abandonar todo el pecado de la carne que jamás abandona y que va convirtiendo en maravillosos versos a medida que va pasando el tiempo. Ramón decide estudiar la carrera de licenciado en leyes y posteriormente ser notario, un poco como su padre, como sus hermanos. Todos, la familia López Velarde tenían una profesión y una buena posición social. Eso lo hace venir hacia la capital y enfrentarse a todo lo que es los años 20, 18, 20 en México, el Ateneo, y allí conoce a su hermano del alma, que es el gran pintor mexicano Saturnino Herrán. Con Saturnino eh, llegan a ser una pareja perfecta poéticamente hablando y pictóricamente hablando, y además una gran comunión de ideas. Entre ellos dos definen prácticamente esta parte de lo que se llama el Ateneo y que tiene mucho que ver con grandes pensadores y grandes poetas de ese momento crucial de México, que está más o menos en los años 20. De allí él se va también a trabajar como periodista y son famosos sus artículos en los cuales siempre habla de poesía y siempre se deleita en todo aquello que no puede hacer, pero que en secreto sí lo hace, pues se desliza por las noches a los lugares non santos, en donde da rienda a una lujuria inesperada para después amanecer en el quicio de una iglesia, rogándole a Dios por el perdón de tanto pecado. Y después de aquello, la pluma la pluma arrebatadamente lo lleva por todos los caminos y va indiscriminadamente vaciando todo su instinto, su coraje, su rabia, porque además Fuensanta, su amada Fuensanta, ha decidido no casarse y quedarse en un estado virginal en su Jerez, en su amado Jerez, perdón. Eh, Él en México conoce a una mujer también más grande que él, que es Margarita Quijano,
que es a quien le escribe este sueño de los guantes negros, y muchos otros poemas más, uno que es de mis favoritos y que deben de leer, que se llama Hormigas, en donde él da rienda suelta y con Margarita sí llega a tener una relación incluso de amaciato, dando rienda suelta a la imaginación. En algunos de mis escritos llego a pensar que tuvo encuentros fortuitos con Fuensanta, pues a Fuensanta nunca fue indiferente a los escritos de Ramón. Llego a pensar todo eso y me parece mágico el poderlos encontrar en México, pero ese es un permiso poético que yo solamente me doy. Sin embargo, tanto en el poema de Hormigas, como en este con el que inicié este pequeño compendio del poema de los guantes negros, que son dedicados a Margarita Quijano, se encuentran ciertos rasgos. En los guantes negros comienzan ciertos rasgos de necrofilia, pero que son evidentemente fuertes en el poema de Hormigas. Allí es donde Ramón destapa esa necrofilia, que es ese amar después de la muerte y amar al cadáver, porque tanto Margarita como Fuensanta se van, se van de su vida. Margarita lo aleja porque no le quiere más y Fuensanta fallece. Y él no puede más con esta vida entre que no sabe si ha pecado demasiado o ha amado demasiado a Cristo. Y en esta no definición, en esta ausencia clara de a dónde va a caminar, en esta dicotomía, en esta maravillosa dialéctica que la hace poema a cada segundo y a cada instante de su vida, él se va a vivir a la calle de Álvaro Obregón, que actualmente existe en México y todavía existe, eh, aunque ya no en esa forma, el edificio en donde él llega con su familia, con su madre, y en donde llega devastado verdaderamente, pues Margarita Quijano ya le ha dejado. Y el final de él es un final terrible porque todo lo que él amaba ha muerto. Saturnino Herrán también ha muerto. Y había un pronóstico de una gitana que al pasar por las calles de México lo detiene y le dice que morirá joven, que morirá también aquel que es como su hermano, presagiando un poco la muerte de Saturnino Herrán, pero también le advierte que todo su territorio está bañado de sangre y él, obviamente, que no puede más que recordar las palabras de la gitana y siente que no tiene nada más por qué vivir. Nadie sabe si en realidad Ramón tomó la decisión de morir o realmente la enfermedad se lo llevó. Pero fue una noche, una terrible noche, en la que llovía fuertemente y él estaba con una calentura y tal vez neumonía que había diagnosticado uno de sus hermanos, cuando sin que nadie pueda detenerlo, porque se escabulle prácticamente y camina por la calle de Álvaro Obregón. Él camina sin paraguas y comienza a sentir el frío y la lluvia confundirse con toda esa calentura que traía y con ese cuerpo que hervía, y se sienta en una de las bancas metálicas de, de Álvaro Obregón, que es un camellón enorme, y ahí se queda pensando en Fuensanta, se queda pensando en la suave patria que tiene cualidades de mujer, se queda pensando en todas las mujeres que ha amado, se queda pensando en el Dios que tal vez él haya traicionado por lujuria,
se queda pensando en todos esos conceptos que le enseñaron en la vida conventual y no sabe más qué hacer y no sabe cómo vivir. Y al regresar a su casa, la pulmonía ya es tan fuerte que su muerte es inminente. Y su hermano, que es doctor, lo advierte, pero ya no hay nada que pueda detener que esa vida maravillosa se vaya. Es ese instante en que yo como mujer que ha amado tanto a López Velarde, tanto, quisiera detener el tiempo y llegar a ese lugar en donde él está sentado, esa banca en la que me he sentado miles de veces, simulando, pretendiendo que lo encuentro y que le digo, no lo hagas, Ramón, no lo hagas. Sin embargo, se me va mi poeta, se me va mi compañero, se me van los mejores poemas que han nutrido mi cabeza, mi cerebro, el mar más muerto de los mares muertos y todo aquel poema que yo he vivido junto a López Velarde, cuando también dice Fuensanta, dame, hermana, todas las lágrimas del mar. Este infinito y maravilloso poeta, yo quisiera en mi mente a veces detenerlo en ese instante y decirle no te vayas, porque yo te necesito. Sin embargo, la muerte llega porque ya no hay más, no está Saturnino, no está Fuensanta, no está Margarita Quijano. Y él, sus últimas palabras son para su madre. Le pide, madre, préstame tus manos para llorar. Y la madre de López Velarde le da sus manos. Él llora, ella enjuga sus últimas lágrimas y muere. Hoy quise platicarles esta historia. Es una historia que yo conozco muy bien, igual que su poesía, y que quise regalárselas esta noche madrugada en que estoy pensando tanto en López Velarde, porque recordaba algunos de sus poemas, porque de repente mi gran sueño es que algún día este país rinda el homenaje que merece Ramón López Velarde, el bardo zacatecano, el creador de la suave patria, pero más que nada el poeta que aún México le debe mucho. Debemos de conocer más los mexicanos la poesía de López Velarde. Por eso esta noche se las he querido regalar a mi audiencia como un regalo muy especial, como un sentimiento de amor, de cariño, de lo que es mi patria, de lo que es mi poeta favorito, que se los he querido envolver dentro de lo que yo sé de él y de lo que yo a veces imagino con él. Si ustedes tuvieran la posibilidad de reencontrarse con alguien en algún momento histórico, ¿con quién sería? Y les dejo abierto mi caja de comentarios de este momento poético que les he regalado, que sé que ha sido un poco largo, pero también instruido, porque pues a veces el YouTube estamos llenos de un chisme, del otro, pero también quisiera compartirles como lo he hecho con esta generosidad y a lo mejor esta falta de que no tengo todos los datos aquí. Sin embargo, la belleza de los poemas de López Velarde. Si ustedes tuvieran que encontrarse con un personaje de la historia que verdaderamente amen, ¿quién sería? Platíquenmelo un rato, platiquemos de otras cosas, hablemos de cultura, hablemos de poesía. Hagamos poesía. Mi caja de comentarios queda abierta para todos ustedes y ojalá podamos conversar y si no, también está, desde luego, mi correo en donde yo recibo todas sus sugerencias y algunas veces puedo complacerlos, otros no. Hay una persona que me pidió enviar
canciones para Manuel José. Yo los mandé al correo de Hugo Expósito, pero no he tenido respuesta. Hay otras personas que tengo guardados los poemas y todavía a veces parece que la vida se me va muy rápido, pero los tengo presentes siempre. Así es que esta noche fue una noche López Velardiana para ustedes, un amanecer con López Velarde. Y ojalá los mexicanos que estemos aquí lo apreciemos más y leamos directamente la poesía de López Velarde. No los estudios, que son muy pocos, son muy escasos, son solamente de Villaurrutia, sino leamos algo más que la suave patria. Leamos un poquito. Bueno, tampoco hay biografías. Ah, Tampoco hay muchas biografías de López Velarde porque Guadalupe Pendini, que fue realmente una gran periodista, ella sí hizo los últimos estudios periodísticos con los familiares de López Velarde y recuperó lo increíble que son las últimas palabras de nuestro gran poeta. Pero pues es un folleto apenas pequeño, que es un placer tenerlo, pero que prácticamente no existen estudios acerca de López Velarde ni biografías, así es que lo mejor será leerlo en directo y ver quién fue Fuensanta y ver todo este universo maravilloso que ojalá un día México pueda rendirle su gran homenaje a López Velarde, mi amado López Velarde. Muchas gracias, muy buenas noches, mi corazón es suyo. Disculpen, y donde quiera que ustedes estén, compártanme qué personaje de su historia les gustaría volver a ver o encontrarse con él en el tiempo. No sé, tal como yo, hoy les he platicado dos sueños, el sueño de los guantes negros de López Velarde y mi sueño personal, que siempre que voy por ese lugar me quedo en esa banca y espero que ojalá hubiera un efecto que me regresara al tiempo donde yo le dijera, detente. Muchas gracias. Que pasen la mejor de las madrugadas, de las noches, de los días, de los tiempos y llénense de amor. Muchas gracias.